Pablo Molina es nefrólogo en el Hospital Universitario Dr. Peset, es coordinador del Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Valenciana de Nefrología y tiene numerosas publicaciones tanto en el campo de la nutrición como de la hemodiálisis. Y María Rodrigo es enfermera, supervisora de hemodiálisis, también dedicada al cuidado de los pacientes renales en el Hospital Universitario Dr. Peset y además encantada con la nutrición, de la que es experta. Adelante, por favor. No. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Valenciana, a Baxter, por supuesto, especialmente a Coro y a Roge por esta oportunidad de difundir o transmitir un poco la experiencia clínica que el equipo del PESET pues, hemos ido acumulando en los últimos años. Es para mí un honor poder compaginar esto con la enfermería. Tenemos la suerte también de tener dietista y esto la verdad es que lo facilita todo, aunque luego veremos cómo se puede hacer todo de una manera práctica, empezando con los recursos mínimos, que es lo que hemos empezado todos. Y bueno, quería recordar qué es la nutrición parenteral intradiálisis y como podéis ver, simplemente es algo muy sencillo porque lo único que necesitamos es una bomba que nos permita la infusión durante la sesión de diálisis de esa nutrición parenteral a la cámara venosa del paciente. De este modo, la nutrición en el retorno venoso, junto con la sangre ya depurada, es introducida en la vena del paciente o en el catéter. La ventaja primera, pues, es que aprovechamos el acceso vascular como forma no invasiva, porque ya lo lleva por la diálisis, para poder administrar esta nutrición. Y como nos gusta ser prácticos, somos clínicos, pues realmente yo os propongo hacer esta ruta en los próximos 20 minutos, desde cuándo empezamos a cuándo parar, y María y yo pues vamos a ir repasando los criterios de indicación clínica, qué fórmula utilizamos o podemos utilizar, cómo se administra, qué debemos medir a nivel de seguridad, para que estemos tranquilos, cómo podemos valorar la eficacia y, por último, cuando alcancemos, que es lo habitual, los criterios de éxito clínico, cuándo podríamos parar. Insistir en que lo ideal es, como podéis ver en los distintos pasos, contar con el personal médico, el personal de enfermería, todos a la misma, remando en la misma dirección y, si es posible, que yo creo que es indispensable, pero bueno, todos hemos estado muchos años sin el papel de la nutricionista. Bueno, y para empezar, pues vamos a presentar un caso clínico real que tuvimos hace un año y medio. José es un nombre ficticio, pero lo que no es ficticio es todo lo demás. Es un varón de 46 años con enfermedad estadio 5 no filiada, larga permanencia en diálisis, 33 años, y que recibió un trasplante cuando tenía 35. El trasplante le duró 7 años, con una nefropatía crónica, de manera que en el 2016 vuelve. Entre sus antecedentes destacaba hipertensión, dislipemia, una diabetes tipo 2 post-trasplante. El paciente era cuidador principal de su esposa, que tenía una esclerosis lateral amiotrófica. No sé si eso podría influir, pero la verdad es que durante mucho tiempo pues, bebía un poco más de lo... Era bebedor, también fumaba, pero realmente desde que empezó diálisis se lo había conseguido dejar. Con todo ello, pues había desarrollado una pancreatitis aguda, que aunque con esos antecedentes también tenía litiasis biliar, de manera que había tenido 2 episodios graves, y una pancreatitis crónica residual, y también había tenido en febrero del 2022, del año pasado, un primer episodio de descompensación hidrópica, en principio atribuible a una cirrosis hepática, aunque luego los datos no nos han hecho parecer, porque lo que presentaba el paciente realmente era una hipoproteinemia grave y eso generaba la aparición de edema en terceros espacios.
Como antecedentes quirúrgicos, además llevaba un tumor renal en el riñón propio, por lo cual había sido nefrectomizado. Y bueno, nosotros conocimos al paciente porque ingresa en mayo del año pasado por un síndrome febril sin foco, como tantos que tienen los pacientes, en el cual pues hay una buena respuesta a tratamiento empírico, cultivas todo y no encuentras absolutamente de nada. Pero lo que sí que nos encontramos era que el paciente estaba realmente exhausto, es decir, pese a su edad, tenía una disnea a esfuerzos moderados. Las sesiones de diálisis le sentaban fatal, tenía hipotensiones, calambres, no conseguíamos alcanzar el peso seco pese a que los datos en bioimpedancia eran claramente de sobrehidratación. La dosis en diálisis era adecuada, como podéis ver, con hemodiafiltración 3 días a la semana de 4 horas. Como hemos comentado, muy mala tolerancia. El paciente tenía muy poco apetito, se dejaba la mitad de los platos, los suplementos orales los probaba y ya le quitaban el poco apetito que tenía. Y como he comentado, se ocupaba de una mujer dependiente y realmente no tenía mucho tiempo para realizar comidas elaboradas. Encima, bueno, pues había entrado en el turno de diálisis de la tarde, porque así cuidaba a su mujer también. Pero el problema es que la diálisis empieza a las 2, con lo cual 3 días a la semana se saltaba las comidas de mediodía. Y además, previamente en el centro periférico pues había tenido intención de llevar un bocadillo, un snack, pero por problemas administrativos, había coincidido el final de la pandemia de COVID, y médicos, porque tenía hipotensión intradialítica frecuente, pues se le recomendaba, se le prohibía de hecho llevar suplementos. Y además un nefrólogo que era experto en metabolismo óseo-mineral siempre estaba preocupado con el fósforo y le había restringido todo y además le había aumentado, le había puesto como 4 pastillas en cada comida, con lo cual no contribuía desde luego a su estado nutricional. Es verdad que bueno, tras el ingreso con la pérdida de peso que había tenido, pues la necesidad de insulina había bajado. Y nos encontramos con este paciente con un índice de masa corporal de 22, hipotenso, con hipotensiones intradiálisis, con edema, tiene edema pero es hipotensa. De hecho, en la placa, como podéis ver, pues tenía un derrame pleural bilateral. La analítica lo que llamaba la atención era una anemia inflamatoria, con un índice de resistencia a la EPO muy elevada, unos niveles de creatinina sérica que veis que se correlacionan cuando no hay diuresis residual muy bien con la masa muscular, albúmina, prealbúmina por los suelos, incluso tenía pues colesterol bajo, triglicéridos bajos y, como he dicho, a nivel hepático la verdad es que no había ninguna expresión, o sea que ese diagnóstico de cirrosis estaba un poco en entredicho. La bio que le hicimos, pues evidentemente tenía una sobrehidratación tanto absoluta como relativa, una masa muscular que estaba disminuida respecto a los estándares y una masa grasa que también estaba en el límite bajo de la normalidad. Y aprovecho para lanzar Mentimeter. Lo digo porque tanto los que estáis en la sala... Ay, sí. Me lo están dirigiendo. Mentimeter.com. Ahora os pasamos este código. Porque también desde casa, si queréis, podéis participar. Van a haber 6 o 7 preguntas, sí, muy clínicas. Sentíos libres, por favor, que es anónima. Pero sí que es lo que os vais a plantear, lo mismo que nos planteamos nosotros con el caso clínico. Ahí tenéis el código 17324900. Damos 10 segundos más. Vale, tenemos ya... Ya tenemos a 12. Volvemos, por favor, ya a la presentación. No, sí. A ver. Ahí está.
Vale. Pero se vería en el otro, ¿no? En Mentimeter. Disculpad, fallo mío. ¿Podemos volver al Mentimeter para responder a esta primera pregunta? Vale, pasamos la diapo. Ahí. Y dice, ¿cuál de los siguientes no contribuye al desgaste proteico energético del paciente? La enfermedad renal crónica, la propia hemodiálisis, la insuficiencia pancreática, la hepatopatía o la E, todos contribuyen. ¿Qué pensáis? ¿No? ¿No se está votando? ¿No deja? Es la siguiente para que puedan votar. Ah, ¿aquí? Aquí no. Ahí. Sorry. La tecnología. Bueno, enhorabuena, doctora Huarte, menos un outlier. Efectivamente, es multifactorial. Esto tiene problemas porque, claro, no hay una sola prueba que nos diga que el paciente está desnutrido y tampoco hay una bala mágica que vaya a solucionar la desnutrición de los pacientes. Pasamos a la presentación, porfa. ¿Aquí? No, pero... Ah, bueno, si no lo hago yo. Sí, Lo voy a hacer yo y ya está. Ok. Bueno, ¿y cuáles son los criterios de indicación clínica? Bueno, pues antes de repasarlo os planteo otra pregunta que dice ¿cuáles de los siguientes no indicaría nutrición parenteral intradiálisis? Pacientes crónicos en hemodiálisis con riesgo de desnutrición que no toleran la alimentación oral o enteral, pero cumplen para poder cumplir los objetivos nutricionales con dieta. Lo mismo, pero ya desnutridos. C, pacientes hospitalizados en estado crítico con desnutrición, que no pueden alcanzar los objetivos y que están en diálisis. Y por último, pacientes hospitalizados con fallo renal agudo, que han precisado o están precisando diálisis y que tampoco pueden alcanzar los objetivos nutricionales con la dieta. Y ahora sí que no puedo salir porque no hay... Pasamos al Mentimeter, por favor. Eso es. Vale. Vale. Voy a dejar a María. ¿Votamos? ¿En cuál no hay timidez? Bien, ¿se animan? Bien, hay una respuesta de... Muy bien, aquí sí que puedo pasar. Sí. Ok. Bueno, pues como ha dicho Emma, ¿verdad?, que ha puesto este esquema, fijaos, cuando el paciente está en riesgo, tiene una desnutrición leve o moderada, realmente intentamos siempre suplementos orales y si no podemos, nutrición parenteral intradiálisis es una buena opción. Pero un paciente crítico que está severamente desnutrido, no vamos a llegar, como ahora explicaremos, de manera que en estos casos pues es mejor una sonda nasogástrica, ¿verdad?, o una nutrición parenteral completa. O sea que en estos pacientes vamos a estar limitados. Como ya he dicho, no es una bala mágica que vale para todo el mundo. En la práctica nosotros valoramos tres cosas y son tres criterios. El primero es que el paciente debe al menos alimentarse y cubrir el 50% de las necesidades. Si no llegamos al 50% con el aporte de la nutrición parenteral intradiálisis, no vamos a llegar. Y en estos casos, pues es mejor utilizar de entrada una nutrición enteral por sonda. Primera idea fundamental, la nutrición parenteral intradiálisis es un suplemento, no es una dieta, no es un sustituto completo de la dieta. La ventaja que tiene sobre todas es que la adherencia es completa, porque el paciente durante la sesión de diálisis se le nutre, pero ya digo que no equivale a una dieta completa. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de la última paciente que tuvimos ingresada gravemente, un índice de masa corporal de 17, 38 kilos de peso, un desastre. Pues veis cómo combinamos las dos cosas, una nutrición parenteral
que llega a la cámara venosa y a la vez una nutrición enteral que era realmente lo que consiguió remontar a la paciente. Una semana después de nutrición enteral, pues ya pudimos dejar solo con nutrición parenteral. El segundo criterio es la incapacidad para mejorar la ingesta proteica a pesar de un asesoramiento nutricional intensivo y los suplementos orales. Sabemos que siempre los suplementos orales son de elección, que siempre la dieta oral es de elección. Pero, ¿qué ocurre? Pues mirad, aquí tenéis cómo la cumplimentación a los suplementos orales es pobre. Más de un tercio de los pacientes no se lo toman, nunca. Y las razones son múltiples, como nuestro paciente que no tiene apetito, saciedad temprana, se le repite el gusto, es siempre muy químico, ¿no? Y al que le va bien, le va fenomenal, pero al que no le va bien, pues no puede tomarlos. Así es que otra idea es que la nutrición parenteral intradiálisis es una estrategia para complementar la ingesta oral espontánea y que no depende de la adherencia, o sea que le facilitamos al paciente, ¿verdad?, ese suplemento nutricional. Y luego, como ha dicho Emma, la doctora Huarte, pues son pacientes que están desnutridos o en riesgo de padecerla. Y nosotros, pues bueno, utilizamos los parámetros que ya hemos comentado. Una albúmina baja, una prealbúmina baja, una creatinina también baja. Si os fijáis, pues nuestro paciente cumplía prácticamente todas ellas y el periodo mínimo de administración es de 3 a 6 meses. En nuestro caso, fijaos cómo tenía una ingesta proteica, no teníamos la ingesta calórica calculadas, esto es un error, está al revés, la ingesta calórica, sus necesidades eran de 2.400 kilocalorías, su ingesta proteica sería irnos un poquito más del 1,2 porque está francamente catabólico. Hemos visto que, bueno, eso lo podéis medir, aunque no tengáis dietista, ¿no?, con el modelo cinético de la urea. Nuestro paciente tenía 0,8, o sea que de entrada sí que parece que cubría más del 50% al menos de ingesta proteica. Como he dicho, cumplía la mayoría de los parámetros y para estar en riesgo, y habíamos intentado suplementos orales sin éxitos. Claro, algunos me preguntaréis si existe alguna contraindicación y yo creo que no hay una contraindicación absoluta, pero sí que existen situaciones en las cuales convendría demorar un poquito o retrasar la nutrición parenteral. Desnutrición muy grave, ya lo hemos dicho, irnos a nutrición enteral o a nutrición parenteral completa. Pero también, si un paciente está en edema agudo de pulmón, pues no empieces ese día con nutrición parenteral, ¿verdad? Si tiene una diabetes con 500 de glucemia descompensada, pues tampoco. O si tiene una hipertrigliceridemia, pues tampoco le pongas lípidos en la sangre, ¿no? O sea que es un poco sentido común. Pero una vez evitas esta situación, cosa que son todas fácilmente tratables, en un par de días realmente ya puedes empezar. Y claro, luego la siguiente pregunta que os haréis es, bueno, ¿y qué le pongo?, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos posibilidades, o una individualizada, que por ejemplo la doctora Huarte es la que suele utilizar, o una fórmula comercial preparada, que es la que solemos utilizar nosotros, por las ventajas que luego comentaremos. Evidentemente, si estás en un centro periférico fuera del hospital, la fórmula comercial es el único modo, porque fijaos que nos puede durar años a temperatura ambiente, o sea que realmente es una forma muy cómoda de renutrir al paciente y no necesitas un servicio de farmacia al lado. Siguiente pregunta sería, a ver, ¿qué os parece? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados respecto a la composición es falso? La cantidad de nutrición parenteral suministrada debe cubrir la brecha entre la ingesta de los pacientes y sus objetivos nutricionales. En pacientes en diálisis podemos utilizar fórmulas con y sin electrolitos. No hay evidencia científica para recomendar una composición determinada en cuanto a aminoácidos, glúcidos y lípidos. Y por último, existe evidencia científica para recomendar el uso de fórmulas individuales frente a las comerciales preparadas. ¿Votamos a ver qué os parece? Sería la siguiente. Ay, perdona. Ahí. Es el falso, recuerda que es el falso. Es la falsa, la que no.
Bien, aquí ya hay disparidad. Muy bien. De momento 5, 6. Oh. ¿Se lo piensan? Vale. Ahí. Bueno, respuesta D. Efectivamente, no tenemos evidencia casi de nada, en cuanto a la composición de la fórmula. Y fijaos, cuando repasamos las guías más recientes, las Kadoki del 20 o las de la ESPEN del 21, no te dicen nada. Porque como no hay evidencia, no dicen nada. A mí esto siempre me da risa de las guías, ¿no? Porque entonces no hago nada o hago lo que quiero. Pues hombre, yo creo que hay que mojarse un poco. Y si os fijáis, las guías españolas o las antiguas ESPEN sí que nos decían algo. Yo creo que una cosa que es fundamental es tener en cuenta este trabajo de la doctora Lara Pupin, que a mí me encanta, porque utilizaba aminoácidos marcados y con medicina nuclear era capaz de saber cuántos aportes de aminoácidos le debo dar a un paciente en diálisis para que haga un balance neutro, es decir, que la diálisis no contribuya a la desnutrición del paciente. Y fijaos que está estimada en 0,6 gramos de aminoácidos por kilo de peso por sesión. Luego, por favor, primera idea, el COVID ya ha pasado. Como luego veremos, no produce más hipotensión. Nutrir al paciente, dejad que traiga bocadillos, suplementos orales, lo que le apetezca, porque de verdad es fundamental para el paciente. Y en esa filosofía del 0,6 explica por qué las antiguas ESPEN, que no estaban tan obligados a la tiranía de la medicina basada en la evidencia, o las actuales españolas o las alemanas, están en ese 0,6 como objetivo al menos de aminoácidos por sesión. Claro, ¿qué ocurre? Las fórmulas individualizadas, el farmacéutico tiene que tener todo esto en cuenta y desde luego las comerciales todas las contemplan. Y es que esto nos da unas ventajas y es que se dispone inmediatamente. Cuando alguna vez usamos individualizada, el paciente tarda en conectarse porque claro, hay que preparar la bolsa y hasta que no llega no empiezas la diálisis. Además, hay menor incidencia de errores de prescripción y preparación, porque hay 3 modelos o 4, no hay más. Como he comentado, podemos tenerlo en la unidad, un estocaje de hasta 2 años a temperatura ambiente. Y además, hay estudios que demuestran que es menos costoso. Además, existen fórmulas con y sin electrolitos. Sabéis que en nuestros pacientes, pues en muchos, la mejor opción será aquella que no lleva electrolitos. Y además son fórmulas en general más concentradas. Hay fórmulas de 500, 600 mililitros, con lo cual va fenomenal porque no vamos a sobrecargar de líquidos al paciente. El problema es que dependemos del tiempo. Igual que para alcanzar un KTV o un volumen convectivo necesitamos unas horas mínimas, para poder administrar los nutrientes también necesitamos unas horas mínimas. Por ejemplo, en una sesión de 2 horas, si el tope máximo que nos da la fórmula comercial es de 0,4 gramos por kilo, en esas 2 horas haremos 0,8 gramos, ¿verdad?, por el kilo, mientras que en 4 horas pues sí que vamos a alcanzar esos 0,6, porque sí que podremos 0,2 por 4 horas, 0,8 gramos, llegar a esos 0,6 gramos por kilo, que es lo que necesitamos para evitar un balance negativo de nitrógeno. En la práctica os recomiendo utilizar diálisis de 3 horas y media, 4, como se recomienda en general, para poder administrar nutrición parenteral. En nuestro caso, por ejemplo, nos decantamos por esta fórmula, Olimel N9, de 1 litro. Veis que esta es su composición y que está libre de electrolitos, con lo cual no nos preocupa en absoluto cualquier problema que pueda tener el paciente. Bueno, y ahora ya paso a enfermería y le pregunto a María cómo debemos administrar la nutrición parenteral intradiálisis. Pues vamos a preguntar al equipo de enfermería, a ver cómo piensa que se administra la nutrición parenteral. A ver si entramos en Medimeter. Aquí abajo. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones creéis que es la correcta?
La velocidad máxima de infusión viene determinada por la concentración de glucosa administrada y se recomiendan evitar aportes superiores a 6 miligramos kilo minuto. Durante la primera semana de tratamiento se recomienda una velocidad de infusión de sangre de 300 mililitros hora. Es recomendable aumentar progresivamente el volumen administrado durante al menos la semana de tratamiento. Y, por último, por lo general, la nutrición parenteral intradiálisis debe administrarse mediante una bomba de infusión externa a la cámara arterial del monitor de hemodiálisis. ¿Qué pensamos? ¿Qué es la respuesta correcta? Si habéis estado atentos, antes os hemos dado una pista. A ver. A ver qué tenemos por aquí, enfermeras. Que nos voten. Os la pongo rápidamente. Bien. Es que estos enunciados son más largos. Me lo he puesto con trampa el doctor Molina. Ahí estamos. Ahí estamos. Efectivamente. Es recomendable aumentar progresivamente el volumen administrado durante al menos la primera semana de tratamiento. Muy bien, este es el circuito básico de una sesión de diálisis y por lo que nos estaba explicando Pablo, siempre la nutrición parenteral debe ir en la cámara venosa. Pensar que la vamos a infundir mediante una bomba de infusión, está claro, pero ese volumen que lleva la nutrición, luego hay que sumarlo al ultrafiltrado que le vamos a quitar al paciente. Entonces, hay que cuadrar muy bien los volúmenes que vamos a programar para que cubran esas necesidades nutricionales del paciente. En nuestro ejemplo, vamos a ver cómo se realiza progresivamente. Como nos había explicado Pablo, teníamos un paciente de unos 75 kilos y hacía unas sesiones alrededor de 4 horas. Se le estimó un volumen de 650 mililitros y durante la primera semana hacemos un periodo de adaptación. El paciente tiene que adaptarse y tenemos que ver esa respuesta, cómo tolera durante la sesión, cómo se acopla a la sesión de diálisis y cómo se acopla el paciente a esa nutrición forzada, entre comillas, nutrición invasiva, porque estamos añadiéndosela dentro del circuito de diálisis. Bueno, la primera semana aplicamos la mitad de la tasa de infusión, empezamos con 100 mililitros y ya a partir de la segunda semana consiguió alcanzar el requerimiento que necesitaba a una velocidad de 200 mililitros hora, de forma que durante el resto del tratamiento, ya a 200 mililitros, seguía la sesión. Entonces, de manera práctica, ¿qué se recomienda? Pues iniciar unos flujos entre 100 y 125 mililitros hora la primera semana. El flujo máximo no debería sobrepasar los 250, con mucho 300 mililitros. Pensar que lo que estamos recomendando son sesiones de 4 horas para alcanzar esos requerimientos nutricionales. Podremos infundir hasta 1 litro de nutrición en 4 horas, ¿vale? Según la tolerancia. Por eso tenemos las distintas versiones con distintos volúmenes. Hay algunos pacientes que, como lo que está diciendo Pablo, nos cuesta que se prepare, se retrasa un poco el inicio de la diálisis. En algunos pacientes, los que sobre todo realizan sesiones más largas de 4 horas, sí que se recomienda ese plazo de entre 15 y 20 minutos desde que lo conectamos hasta la infusión, el comienzo de la infusión de la nutrición parenteral. Me hizo mucha gracia lo del protein cake, sí. Para que se cree esa capa de proteínas en el filtro y no tengamos una pérdida innecesaria de nutrientes. Y por último, no debemos sobrepasar esos 300 mililitros hora. Estamos creando una sobrecarga y no todo el mundo lo puede, cada paciente de forma individual lo va a tolerar de una u otra manera. Pero además, si aumentamos en exceso esa tasa de infusión, podemos producir y forzar una hipertrigliceridemia o una hiperglucemia, que a su vez, cuando acabemos la sesión, nos puede dar todo lo contrario, una hiperinsulinemia y hipoglucemia al final de la sesión. Muy bien, lo que os estaba diciendo. El volumen que le vayamos a infundir a nuestros pacientes debemos contarlo dentro de la ultrafiltración total que le vamos a hacer al paciente. Por eso lo de ser tan cuidadosos y tan exquisitos a la hora de calcular el volumen que le vamos a añadir, para no forzar una mala tolerancia en esa diálisis. Si por algún motivo la infusión de la nutrición parenteral empezara
de forma retrasada, o hubiera que parar la sesión por un problema con la fístula, con cualquier problema mecánico, cualquier problema durante la sesión, se debería reanudar a una velocidad adaptada a lo que nos queda de sesión. No podemos aumentar el flujo de manera que acabe el litro en hora y media que me queda. No, seamos sensatos, como estaba diciendo Pablo, seamos coherentes. Hay que ajustarlo y mejor desechar lo que nos sobre o alargar ese tiempo de diálisis. De cara a la siguiente sesión habrá que reevaluar ese volumen que hemos infundido y los problemas para que sea mejor tolerada en la siguiente sesión. Como veis, dentro de nuestro circuito, ¿qué puede ocurrirnos? Nos puede ocurrir que necesitemos añadir tratamientos dentro de la sesión. Hemoderivados, el hierro, cualquier otro fármaco. Insistir en que siempre la nutrición parenteral vaya por la cámara venosa y el resto de medicación por la cámara arterial, por el puerto arterial. En caso de que tuviéramos que administrar algún tipo de antibiótico de larga duración que se alargue más allá de la sesión de diálisis, lo ideal sería tener una vía alternativa y administrarlo después de que acabe la sesión. Si el paciente no tiene esa vía periférica que nos pueda servir para continuar con el tratamiento, de forma excepcional se puede administrar la nutrición parenteral por el puerto arterial y el antibiótico en el puerto venoso. Pero también pensar que ahí, al pasar el filtro, perdemos nutrientes y perdemos esa eficacia de la nutrición parenteral. Entonces, hay que pensarse bien cómo lo estamos haciendo y qué objetivo priorizar. Y aquí os voy a poner una pequeña muestra de cómo preparamos la nutrición parenteral. A ver qué os parece. Es una forma sencilla. Hay un lavado aséptico de manos, una desinfección cuidadosa. Y lo primero es comprobar que la nutrición es la prescripción que nosotros tenemos pautada, el volumen, revisar la caducidad y observar que la bolsa es totalmente translúcida y las cámaras están íntegras. ¿De acuerdo? Eso es lo primero a revisar antes de administrar cualquier medicación. Se realiza la unificación de la bolsa tricameral y una vez hemos unificado la solución, debemos observar que el color sigue siendo lechoso, que no hay ningún cambio de color al unificarse, ni aparecen precipitados. Importante antes de conectarlo al sistema. Preparamos el sistema de infusión y lo conectamos a la bolsa de nutrición parenteral. ¿Ves? Una desinfección otra vez exhaustiva de manos y conectamos el sistema para bomba de infusión. Se desinfectan cuidadosamente los puertos, retiramos el tapón y desinfectamos bien los puertos donde vamos a introducir el sistema. Y cebamos toda la línea evitando que haya burbujas de aire, que quede el sistema relleno de forma completa, cámara y línea. Y bien, ahora que la tenemos preparada, la nutrición, la está purgando. Vamos a ir directamente a la administración. Siempre con una bomba de infusión, no me vale el dosiflow, no me vale caída libre, necesita una bomba de infusión, tenemos que controlar el volumen que estamos administrando y en la velocidad que lo estamos administrando. ¿De acuerdo? Se programa el volumen que tenemos pautado. Vale, cebado automático. ¿Veis? Se está realizando un cebado automático, la bomba de nutrición, para que el sistema quede completamente purgado. Programamos el flujo, veis que ya son 250 mililitros, esta infusión había pasado la segunda semana, el paciente estaba adaptado y se conecta directamente a la cámara venosa. Se abren los puertos y en ese momento programamos en la pérdida el ajuste de tasa de ultrafiltración. ¿Vale? ¿Veis la cámara venosa? Comienza la infusión de la nutrición parenteral.
Muy bien. No me deja saltar ahora. Muy bien. Y otra preguntita. A ver, hemos empezado a infundir nutrición parenteral a nuestros pacientes en hemodiálisis y queremos saber, a ver, cuál es vuestra opinión. En un paciente diabético, ¿cuál de las siguientes recomendaciones os parece la más adecuada? ¿Determinar la glucemia digital antes, durante y al finalizar la sesión, de manera indefinida? ¿Contactar con el médico de guardia si la glucemia es mayor a 300? ¿Contactar con el médico de guardia si la glucemia es menor a 100? ¿O todas son correctas? Vamos a ver Mentimeter qué nos dice. Muy bien. Tenemos las respuestas. Ahora enfermería. El resto de compañeros. Muy bien. Ya está. Pero para que les dé tiempo a leer, por si acaso. Bien. Esta la teníamos clara. Efectivamente. Muy bien. La tenemos todos clara. La respuesta. Todas son correctas. Muy bien. ¿Habéis respondido todos? Efectivamente. Otra pregunta que os lanzo. A ver qué tal se nos da esta. En un paciente no diabético y estable en tratamiento desde hace más de 2 meses, con nutrición parenteral intradiálisis, ¿cuál de estas determinaciones no sería necesario realizar? Ojo, no sería necesario. Glucemia digital a las 3 horas de sesión en todas las sesiones, peso antes y después de la sesión en todas las sesiones, bicarbonato en sangre arterial cada 4 o 6 semanas o control de función hepática cada 4 o 6 semanas. ¿Qué creéis? Tenemos. Bueno, perdón. Sí. Claro, la segunda también. Pero era como la tercera. Vale. Bueno, perdón. a ver la mayoría que... A ver qué nos dicen. Uy. Bueno. Pues la idea es clara. La idea está clara. Tenemos ideas correctas, pero está clara. Durante las primeras 2 semanas, lo recomendable es que cualquier paciente, aunque no sea diabético, se realicen los mismos controles que en un paciente diabético. Antes de empezar la sesión, durante la sesión, al finalizar, pero no de forma indefinida, no en todas las sesiones. Si a partir de la segunda semana ese paciente se mantiene estable, no ha habido episodios de hipoglucemia ni de hiperglucemia al acabar las sesiones, se podría eliminar este control. ¿Vale? Nosotros, de todos modos, alguna vez que otra, por aquello de que nos quedamos más tranquilas, pues seguimos haciendo uno extra aleatorio, por si acaso. Y bien. ¿Qué vamos a monitorizar? Estábamos hablando de la glucemia, de los parámetros en gases, parámetros hepáticos. Pues los más frecuentes, los cambios que más pueden alterarse, sobre todo los que se ven más frecuentemente alterados, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Por eso es lo importante que antes de la sesión, durante y después, estos parámetros los tengamos controlados. Pensar que estamos nutriendo a nuestro paciente, va a cambiar su composición corporal y ese peso seco va a ir cambiando. Entonces debemos ir haciendo controles de forma seriada para ir ajustando esos pesos, esas ultrafiltraciones y que esté lo más adaptado posible a cada momento del paciente. Y pensar que esta tasa de ultrafiltración, que la aumentamos, la tendremos que ir ajustando según ese requerimiento. De forma más rara, sí que pueden aparecer náuseas o vómitos, malestar, sobre todo al principio, hasta que el paciente se adapta y si el paciente se adapta y la tolerancia ya está creada y la fórmula está adaptada, la sesión y ya no sospechamos de ningún tipo de reacción. En caso de que sospecháramos de una reacción importante a la nutrición, se suspendería sin ninguna duda. Sí. Hemos comentado que las alteraciones metabólicas más frecuentes son la hiperglucemia y la hipoglucemia. Bueno, pues la hiperglucemia, hay mucho rollo, yo os lo resumo en 10 segundos. Es frecuente en diabéticos y prediabéticos, como nuestro paciente. Os recuerdo que era diabetes post-trasplante, pero que había dejado de ser diabético al perder el riñón y dejar la inmunosupresión.
Y lo que hacemos es, durante la primera semana en todos, medir glucemias 3 veces, antes, en medio y después. Y si tenemos una hiperglucemia, pues lo que hacemos es dar insulina rápida subcutánea. Nosotros tenemos una pauta única, 6 unidades y pasa de 200 y nos va fenomenal. La hipoglucemia es muchísima más rara, si no se administra insulina, o sea que suele ser iatrogénica por nosotros. Y el único truco para evitar hipoglucemia es siempre darle de comer algo después de la nutrición parenteral, esa media horita que queda ahí coja, para que ese pico insulínico y esa posible hipoglucemia de rebote queda abolida con la ingesta de un snack, de un bocadillo, de lo que le apetezca. Con eso está solucionado, porque las hipertrigliceridemias, cambios de fósforo en un sando, es excepcional. Y como haces controles mensuales, pues realmente te valen para seguir el paciente. En nuestro caso, pues volvió a ser diabético, intradiálisis, y entonces pues tenía hiperglucemias asintomáticas y, como he dicho, con insulina subcutánea pues no hubo ninguna complicación, fueron siempre asintomáticas y no tuvimos otras complicaciones metabólicas, siempre con esa pauta ascendente, ¿verdad?, durante la primera semana. Y claro, muchas veces me preguntan, pero ¿le estamos ultrafiltrando más? ¿Seguro que va a hacer hipotensión? Bueno, pues en este paciente desnutrido y con tendencia hipotensiva, la pregunta es, ¿qué esperaríamos encontrar? Mejor control del edema, mayor estabilidad hemodinámica, aumento del rellenado vascular, todas las anteriores. ¿Qué creéis que le pasó al paciente? Estamos poniendo 1 litro más de volumen que hay que ultrafiltrar. Pasamos porfa al cuestionario y así votáis. Yo creo que es la última ya. Perdón, paso. Ahí. Ya podéis votar. A ver. Claro. Bueno, pues enhorabuena, porque es la respuesta correcta. Solo puede mejorar. Esta ya era la última. Volvemos a la presentación. Y efectivamente va a mejorar todo. Esto podría parecer un poco contraparadójico, y es que la hipotensión arterial es la complicación más frecuente, más del 10% de las sesiones. ¿Y por qué se producen por esto? Porque el rellenado vascular es inferior a los requerimientos de ultrafiltración. Y cuando eso pasa, el paciente se hipotensa. ¿Qué pasa? Que hay factores propios del paciente, si tiene pues, neuropatía autonómica, una mala reserva cardíaca, está beta bloqueado, ha traído demasiado peso, etcétera, pues esto va a favorecer la hipotensión. Lo mismo, la propia pauta que pongamos, el sodio que pongamos, si ponemos menos sodio en el dializado, pues también va a haber más hipotensión. Si hacemos una diálisis con una temperatura más alta, lo mismo. Y si queremos correr haciendo una diálisis corta, pues peor. Pero hay un factor que depende exclusivamente del estado nutricional, que es la presión oncótica, la albúmina del paciente. Y sabemos que aquellos desnutridos, como era nuestro paciente, lo pasaba fatal en diálisis, y presentaba esas hipotensiones porque carecía de una buena presión oncótica para asegurar el rellenado vascular. Fijaos, este era el escenario del paciente antes de la nutrición, disminuye la presión oncótica, la sangre del paciente en el intersticio, como tiene poca presión oncótica, lo que aumenta es el agua extracelular, hay poco rellenado vascular, lo ultrafiltramos, el paciente tiene edema y aunque tiene edema no tolera la ultrafiltración porque la volemia, o sea, el líquido no está donde debe estar. Conforme pasan las semanas y empezamos nutrición parenteral intradiálisis, la albúmina aumenta, el agua extracelular disminuye porque la presión oncótica asegura un buen rellenado vascular y magia potagia, el paciente empieza a tolerar y a deshacerse del edema. Es decir, que aunque sería esperable, dado que voy a ultrafiltrar más, etcétera, lo estoy nutriendo, pasará algo a nivel metabólico, el hígado demandará más gasto, pues nada.
Fijaos cómo este ensayo nos lo resolvió. Analizó 1080 sesiones de diálisis y lo que hizo fue, le voy a dar al paciente un suplemento intradialítico, tanto oral o intravenoso, como cuando llegue a su casa. Y como podéis ver, la incidencia de hipotensiones intradiálisis fue similar en ambos grupos. O sea, que si tú nutres al paciente, le mejora la presión oncótica, va a tener menos hipotensiones y te da igual hacerlo durante la sesión de diálisis que fuera de la sesión de diálisis. No hay ningún riesgo mayor de hipotensión. Al contrario, mejora la tolerancia hemodinámica y el paciente lo va a agradecer. Primero porque la diálisis se le va a pasar más rápido y segundo porque le va a mejorar la fatiga postdiálisis. ¿Cómo medimos la eficacia? Y estamos acabando. Pues bueno, lo que vamos a ver, todo lo que estaba mal va a mejorar. El peso seco, los niveles de albúmina, como bien ha dicho la doctora Huarte, con la prealbúmina en 48 horas, como tiene esa vida media tan corta, enseguida vemos en una semana como, hoy lo hemos visto, un paciente que le ha mejorado 10 puntos en una semana. Con más tiempo veremos mejoría de los depósitos corporales. Fijaos, este es un trabajo que aún estamos en ello, en el que administramos una nutrición parenteral intradiálisis y lo que hemos observado no solo un aumento de los niveles de albúmina de 2,8 a 3,6 en un año, sino algo que es dificilísimo en diálisis, que es no solo preservar, sino aumentar la masa muscular. Podemos ir a más parámetros como la ingesta proteica, energética, dinamometría de mano, velocidad de la marcha. Son otros parámetros muy útiles, pero bueno, realmente con un SGA y con parámetros bioquímicos y peso seco vemos si un paciente va bien o va mal. En nuestro caso, fijaos cómo en solo 6 meses aumentó más de un 10% su peso seco, su masa muscular aumentó, su masa grasa aumentó un poquito menos y la sobrehidratación absoluta cayó a valores normales prediálisis. La albúmina mejoró, la prealbúmina más que se duplicó. Una cosa curiosa es que nutriendo desaparece la inflamación, o sea, es un círculo vicioso. La nutrición es antiinflamatoria y un paciente desnutrido, per se, eso genera inflamación. Y los triglicéridos, como prueba de seguridad, veis que aunque partía de unos niveles muy bajos, realmente mantuvo niveles normales de seguridad pese a los problemas que ya hemos comentado hepáticos. ¿Y cuándo paramos? Pues realmente cuando tenemos éxito clínico. Hemos dicho esperar 6 meses por lo menos y lo que veremos es un aumento de albúmina, de prealbúmina, de SGA, de peso seco, de ingesta proteica. Excepcional, yo no he visto ningún caso que tenga que suspender a los 6 meses porque no se haya beneficiado o tenga una intolerancia franca a la nutrición, porque hay otras fórmulas, podemos dar fórmulas sin lípidos si tiene una hipertrigliceridemia, etc. O sea que siempre podemos hilar más fino. En nuestro caso se suspendió porque el paciente realmente mejoró. Y por último y para acabar, pues quiero poner en valor el papel de la enfermería y bueno, le quería preguntar a María si nos podría resumir en unas diapositivas cuál es el papel ese fundamental en toda esta carretera, ¿no?, de la nutrición parenteral intradiálisis. Pues el papel de la enfermera, la verdad es que cuando me propusieron esta charla tenía muy claro lo que quería decir, pero también tenía claro que hay conceptos como el lenguaje estandarizado, los procesos de enfermería, que se dicen, pero en el papel luego nosotros no lo vemos y me hacía mucha ilusión explicarlo, porque de cara a la práctica, las enfermeras hay veces que lo echamos en falta. Y os voy a hacer va a ser rapidito porque si no se nos come el tiempo. Os voy a explicar nuestros objetivos principales. El de la enfermería es optimizar esa atención al paciente, valorar, monitorizar. Estamos a pie de cama, pero usando un lenguaje enfermero. El mismo lenguaje, un lenguaje común que disminuya la variabilidad entre lo que cada uno vemos y expresamos. Establecer un plan de cuidados individualizado, que eso ahora os lo explicaré. Y aumentar esa eficacia y esa seguridad en el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que esta administración de nutrición parenteral intradialítica dependen de nosotras. Muy bien, pues vamos a empezar por la valoración integral. La doctora Duarte lo ha explicado súper bien. Haremos una valoración objetiva. Nosotros tenemos la entrevista de enfermería.
realizamos las medidas antropométricas, la bioimpedancia, el peso, la talla, hacemos una valoración general, vemos esos edemas, esa posibilidad o ese riesgo de aparición de úlceras, las lesiones vasculares, ese estado del acceso vascular y ese estado funcional del paciente. Aplicamos todas las escalas que tenemos en nuestra mano y que al día a día a nosotras nos sirven. Bartel, Lawton, utilizamos la escala de Norton para ver esa posible incidencia de úlceras que puede tener el paciente, porque estamos hablando de un paciente que está cansado, que le cuesta llevar al día sus actividades y que permanece mucho tiempo, muchas veces porque están largos periodos hospitalizados, metidos en una cama. Y nutricionalmente no están bien. Esa hipoproteinemia que tienen va a pasar factura en el tejido. Una valoración nutricional, tenemos la suerte de que contamos con una nutricionista y esta parte nos la gestiona divinamente, pero enfermería también en las unidades que la carecen la lleva a práctica. Hablamos de consejos dietéticos, hablamos de las pautas dietéticas, de cómo se cocinan, qué comen, tanto él como la familia, porque implica mucho ese ambiente. Además, aquí en España, que todo lo celebramos comiendo y con grandes festines, se nota mucho esa tradición del comer y la pierden, por lo que os decían, porque están cansados, por las rutinas, porque no les apetece, porque no tienen apetito. Y el hábito intestinal también se ve alterado, por la inmovilidad, por el déficit de ingesta, pasando nuestras escalas. Nosotros pasamos el MIS y lo registramos todo esto en la entrevista que realizamos con el paciente y la familia, a poder ser, porque siempre tenemos los dos puntos de vista, lo que el paciente nos cuenta y lo que la familia ve, y lo registramos en la historia de enfermería. A su vez también valoramos el estado nutricional, porque muchos de los pacientes pues, presentan ese estado ansioso, depresivo, y a nosotras nos viene muy bien, de cara a mejorar la calidad de nuestros cuidados, saber en qué punto se encuentra el paciente. La escala de densidad hospitalaria, la escala de depresión, intentamos tener ahí unos ítems de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Y les volvemos a informar de qué vamos a hacer, de que vamos a poner nutrición parenteral, de qué va a implicar en la sesión de diálisis, qué esperamos que encuentre, qué dudas tiene. Esto lo refuerza enfermería a pie de cama muchas veces. Y bueno, lo que os decía, se habla de proceso enfermero, de diagnósticos de enfermería, y aquí os pongo unas pinceladas, porque esto es muy extenso, ¿vale? Estas tres taxonomías, tanto NANDA como NOC como NIC, están reconocidas por la Asociación Americana de Enfermeras. Y aquí es la base de nuestro trabajo. Estas tres taxonomías nos van a ayudar a tener un lenguaje común, disminuir esa variabilidad de cómo expresar lo que está pasando con este paciente. Va a ayudarnos a mejorar la gestión de nuestros cuidados, a optimizar nuestro trabajo, a elaborar unos planes de cuidados individualizados y adecuados, porque vamos a hablar igual todos, vamos a evaluar todos y todas las intervenciones estarán etiquetadas de igual manera. Mirad, aquí tenéis, os lo he puesto de forma muy sencilla, la NANDA, que es la clasificación de diagnósticos de enfermería, que nosotros, una vez hemos evaluado al paciente, detectamos estos problemas, ¿vale? Esta respuesta a los problemas de salud que tiene el paciente. A su vez, planteamos unos resultados que queremos que el paciente consiga. Elaboramos ese plan de cuidados y acordamos las intervenciones de enfermería y de enfermería con el paciente para conseguir estos resultados. Estos dos ejes de la taxonomía dependen del paciente. Esto depende de la labor enfermera. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una gestión eficaz de la salud. Están los diagnósticos, aquí os he puesto solo las etiquetas diagnósticas. El diagnóstico de enfermería tiene un problema, que es el que tenéis aquí, la etiqueta. ¿Con qué está relacionado? Por ejemplo, os voy a poner algo sencillo. La fatiga. ¿Con qué estaba relacionado? Con el mismo proceso de la enfermedad. Llevaba mucho tiempo enfermo y cada vez se iba debilitando. ¿Y por qué está manifestado? Por unos síntomas. Dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, simplemente que te verbalizan, es que no me apetece ni ver la televisión. Bueno, pues enfermería detecta este diagnóstico, quiere obtener estos resultados y plantea unas intervenciones. Lo mejor de todo es que estos resultados llevan en sí unos indicadores evaluables que nos van a dar unos datos para que enfermería pueda obtener una evaluación verídica de lo que estamos haciendo. Mejora nuestra capacidad de investigación y ofrecemos unos cuidados basados en la evidencia. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo que vamos a ir controlando. Vamos a intentar que esa autogestión ineficaz de la salud mejore, que participe, que esa nutrición desequilibrada, porque no cumple los requisitos de la nutrición enteral para la necesidad corporal, se adapte, que mejore el apetito, que consiga un buen peso.
ese riesgo de estreñimiento que hablábamos, que esa fatiga disminuya, esa sensación de fatiga disminuya. Muchas veces, sobre todo las señoras, esa baja autoestima, me estoy quedando en los huesos, no me reconozco frente al espejo. Esta situación las lleva a eso y el estado emocional influye mucho en esa recuperación. Y el temor. Alguno que otro me dirá, sobre todo los enfermeros que les gusta más trabajar en esto, me dirá, ¿y temor, no ansiedad? Pues sí, la etiqueta sería temor, porque nosotros hemos informado al paciente de lo que está pasando, de su desnutrición y de qué queremos conseguir y de qué puede pasar. Este temor tiene una causa que conoce, que es la desnutrición, que es el estado que se le ha dicho que no está en óptimas condiciones. La ansiedad es esa sensación de que no controlas y no sabes por qué, de que no sabes de dónde viene ese miedo. Las etiquetas diagnósticas de enfermería son muy específicas a la hora de etiquetar, por eso dicen que disminuimos la variabilidad. Si todos usamos las mismas, tenemos muy claro que tenemos que mirar. Bueno, y ahora vamos a hablar de la seguridad. Nosotros tenemos ideado nuestro plan de cuidado, nuestros objetivos, las intervenciones, los diagnósticos que tenemos claros que ese paciente tiene y vamos a administrar la nutrición parenteral. Aquí empieza. Yo cuando estudiaba te decían que tenías que controlar los 5 correctos. Paciente correcto, medicamento correcto, hora correcta, vía correcta y dosis correcta. Bueno, alguno de vosotros me dirá, vale, pero no solo nos manejamos con una manita, tenemos 2. Pues efectivamente, a partir de 5 podemos vigilar y evaluar muchos ítems de cara a mantener la seguridad, de asegurar la seguridad de nuestros pacientes. ¿Cómo cuáles? Es sencillo. El paciente, nombre y apellidos. No nos vale cama, no nos vale puesto, ni el del 5, ni el de la cama 4, ni el de la 406. Es PP, nombre y apellidos. La información al paciente, justo antes de la administración, vamos a volver a reforzar toda esa información que ya le hemos dado. La medicación, verificamos que la pauta y la dosis que tenemos, la bolsa que tenemos delante de nutrición es la adecuada, la indicación que tiene, la dosis que le vamos a administrar, ese volumen. La vía de administración, que no tengamos problemas con el acceso vascular, que no tengamos problemas con esa fístula, que no esté enrojecida, que no presente heridas. Ese catéter que dé buenos flujos, que ese orificio de entrada no tenga problemas. ¿De acuerdo? Eso nos lo tenemos que asegurar antes de empezar la infusión. Normalmente se habla de hora de administración. Nosotros hablaremos del periodo de administración, de en cuánto tiempo se lo tengo que poner. Cuando la reconstituimos, como estábamos viendo el vídeo de antes, verificar que la sustancia es homogénea, no hay precipitados, no cambia de color. La velocidad de administración adaptada a cada momento en este camino, que es la nutrición parenteral intradiálisis. Registrarlo todo, porque si no está escrito, no existe. Todo lo que hemos hecho antes no existe. Y un seguimiento cercano de lo que está pasando. Muy bien, pues ya lo hemos puesto. Hemos conectado nuestra nutrición y decís, pues hay que detectar, vamos a hablar de detección de problemas. Esta detección de problemas la hemos hecho antes, lo que pasa es que yo os la pongo aquí por seguir la secuencia. Esta detección de problemas que veis aquí, el riesgo de volumen de líquido desequilibrado, este patrón respiratorio ineficaz relacionado con la velocidad de infusión excesiva, estamos hablando de una complicación que, si lo viéramos en otro cuadrante, sería sobrecarga hídrica o un edema agudo de pulmón. Nos hemos pasado de velocidad y pueden aparecer estos problemas. Pero estos problemas ya los hemos pensado antes, ya los tenemos y los vamos a vigilar. Como complicaciones mecánicas, ¿qué encontraríamos? Como etiqueta de enfermería, un riesgo de deterioro de la integridad de la piel o un patrón respiratorio ineficaz. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Pues estamos hablando de la extravasación, de que podamos sufrir una extravasación de la solución hipertónica, que sería un grave problema. Estamos hablando de una fístula. Entonces, esa extravasación nos puede dar muchos problemas, por el pH y por la tonicidad de la solución. Y ese patrón respiratorio ineficaz que ha detectado enfermería que puede pasar, podría ser una embolia gaseosa, una mala manipulación, un mal cebado, una mala mezcla en las cámaras. Esto lo hemos visto antes y lo vamos a vigilar ahora. Más problemas que tenemos ya pensados que pueden ocurrir. Aquí tenemos los diagnósticos de riesgo que etiqueta enfermería. En relación con las complicaciones metabólicas, lo que nos decía Pablo, el más habitual puede ser la alteración en el nivel de glucosa, que sea inestable. Y los más raros, los desequilibrios electrolíticos o el deterioro de la función hepática. Y nosotros ya lo tenemos ahí pendiente.
y vamos a estar vigilando ese nivel de glucemia y vamos a controlar esos electrolitos cuando vemos el resultado de la analítica o nos dicen de sacar una gasometría. Vamos a ver cómo se maneja en el momento. Y las que más miedo nos dan a todos, las complicaciones infecciosas, ese acceso vascular, esa manipulación aséptica a la hora de conectar al sistema de bomba, a la hora de conectar a la cámara venosa, debe ser exquisita. Sí que es la única cosa que os diría, que ojalá esto fuera más fácil de llevar a cabo por parte de enfermería en el día a día. Ojalá tuviéramos una herramienta informática práctica, dinámica, que nos pudiera facilitar la elaboración de estos planes, de estos esquemas de trabajo, porque la verdad es que esto nos facilita mucho nuestra labor, nos la facilita mucho. Los planes de cuidado son individualizados, pero la base estándar la tenemos, o por lo menos la línea base si el perfil del paciente es similar. Ojalá pudiéramos manejar de una forma más efectiva esto en nuestro día a día en la sesión de diálisis. Bueno, pues acabamos ya con una diapositiva final respecto a las conclusiones. La nutrición parenteral y intradiálisis se puede utilizar para llenar ese vacío en las necesidades nutricionales que no se pueden satisfacer por medios enterales. Debe considerarse no solo en desnutridos, sino también en aquellos en riesgo. La elección de la composición, pues la típica bolsa lista para usar, que ya sabemos que en general contiene aminoácidos, glucosa y lípidos, un objetivo de aminoácidos de al menos 0,5 gramos por kilo de peso, esos niveles recomendables de glucosa y lípidos por sesión, pero que son comunes en cualquier fórmula preparada. La configuración, acordaos de comenzar la primera semana todo a la mitad para ver que el paciente lo tolere todo bien, siempre en cámara venosa y a partir de la segunda, si ha ido todo bien, dosis plena sin problemas. Siempre valorar el peso seco, mensualmente los índices nutricionales y suspenderla pues cuando la ingesta oral y satisfaga las necesidades, lo que lleva generalmente de 3, especialmente 6 meses de tratamiento. Y bueno, pues esto es todo. Por último, para aquel que no tenga un protocolo, le recomiendo, en estos 13 años no ha salido nada mejor, en mi opinión, que este del grupo de la SEN y de la SEMPE, en el cual la doctora Huarte era coautora, y también para quien quiera profundizar un poco más, pues tenemos una revisión reciente. Muchas gracias por vuestra atención.